AMAR, que es la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias, es una asociación que nació en 1983 y que en este momento recoge más o menos 4.000 miembros en todo el mundo. Está basada sobre una estructura regional, entonces tenemos capítulos en América Latina, en África, en Europa, en Asia, Pacífico, Norteamérica, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva de AMAR, claramente esta cuestión es muy importante porque es relacionada a los derechos de comunicación, que son derechos fundamentales, claramente. Entonces, una cuestión puramente política para nosotros, y es en este ámbito que estamos haciendo muchos esfuerzos para trabajar conjuntamente, no solo con nuestros miembros a nivel territorial, pero también con las instancias en el marco de la regulación audiovisual. La cuestión es doblemente importante porque la cuestión de los derechos de comunicación, entonces los derechos fundamentales, hay un segundo aspecto que es la gestión del espectro radioeléctrico, que es un bien común. Entonces ustedes comprenden muy bien cómo esto es muy sencillo para nosotros porque es claramente la articulación y una dinámica entre derechos fundamentales y bienes comunes. Y es en esta dualidad que para nosotros es muy importante desarrollar soluciones para el reto que estamos hablando hoy, entonces cómo mejorar servicios inclusivos de comunicación en ámbito rural. Pienso que la sesión de antes ya ha dado un marco teórico muy interesante, entonces en la sesión de este momento vamos a pasar a ejemplos más concretos de cómo se está actuando a nivel de los distintos países. Vamos a empezar entonces con Florencia Lances de Buenos Aires, Argentina, que es la directora de Investigación y Extensión Ambiental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, INTA. Florencia, te dejo la palabra. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. No voy a agradecer a cada uno para empezar rapidito, porque me pasé en 2 diapositivas en lo que había indicado Marcia, así que como tengo mucho para mostrarles, prefiero ir a los bifes, como decimos nosotros. Los bifes es la carne. Bueno, trabajo en el INTA, un instituto de investigación y extensión de tecnología agropecuaria en Argentina. Trabajo en un área, son 4 componentes estratégicos que tiene el INTA y yo trabajo en la de transferencia y extensión. Hay algo todavía peor que la extensión y es la transferencia y la extensión. Sin embargo, es una pelea que por ahora la dejamos en suspenso porque no hay manera de que no quieran llamar transferencia y extensión y muchos compañeras y compañeros de trabajo están muy orgullosos de eso, así que se los vamos a permitir. Y mientras tanto ellos se entretienen en hacer transferencia y extensión, nosotros hacemos lo que nos gusta y nos convoca. El programa donde trabajo, a ver, porque quiero mirar un poquito, el programa, o si no lo voy a dar así. El programa donde trabajo es un programa de apoyo al desarrollo rural sustentable. Son herramientas que trabajan en diferentes aspectos del desarrollo y de los agricultores familiares. Y lo que es interesante, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, es que aquí se trabajaba en agregado de valor, en formación de oficios, en acceso al agua, en herramientas, en insumos. Y nosotros, en esto de no discutir la transferencia y la extensión y hacernos un poco los disimulados, logramos que la comunicación comunitaria sea un eje del trabajo. Y fue importante porque tenemos proyectos donde directamente el proyecto tiene como título la comunicación comunitaria. O sea, la comunicación comunitaria no es un componente más del agregado de valor o un componente más de la comercialización o un componente más de la red de organización, de fortalecimiento de la organización, sino que son proyectos enfocados directamente en la comunicación comunitaria, desde el título, desde los contenidos, desde las actividades que se proponen. Por eso, bueno, un poco surgen en 2015 este proyecto que se llamó Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, a partir de los diagnósticos que venían haciendo nuestros compañeros en el territorio, y donde aparecía la radio como una necesidad, sobre todo de los jóvenes, muy fuerte. O sea, en los diagnósticos participativos, donde aparecía el problema de acceso al agua, o el problema de los caminos, o el problema de acceso a los insumos, también aparecía la radio. Mucho apareció la radio. Fue como 2013, 2014,
Habría que investigar un poco más por qué. Seguramente tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, con que apareció como muy visible la posibilidad de las organizaciones sociales de tener radios comunitarias. Entonces, claramente, cuando hacíamos diagnósticos participativos, abordando toda la problemática del territorio, la necesidad de una radio, de tener una emisora local, apareció mucho. En las experiencias que habíamos visto más avanzadas y más adelantadas, hicimos un proyecto que tuvo como acierto, como un buen aprendizaje, al final lo voy a recuperar como aprendizaje, pero fue que hicimos una alianza con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Entonces, cuando vimos cómo financiar este proyecto, en principio la idea era darle los recursos a cada una de las organizaciones para que arme su radio. Y finalmente decidimos transferir todos estos recursos, todos juntos, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que se ocupó de hacer el diagnóstico previo técnico, de instalar las radios. Las radios se instalaron cero, desde la antena, los transmisores, los dipolos. Lo único que la organización tenía que asegurar era el estudio. Y también ahí es interesante para volver en algún momento y poder analizar, porque se construyeron estudios de adobe, se hicieron estudios en casas campesinas, se hicieron estudios en diferentes formas, con prefabricadas, con madera, bueno, hay 19 experiencias distintas. La alianza con Farco, además de que permitió el diagnóstico previo, la instalación también con un proceso de formación, porque pedíamos a las organizaciones que pongan a algunos compañeros a trabajar en la instalación para poder resolver problemas técnicos en lugares que quizás son 7 horas de viaje desde una ciudad capital. Entonces va a ser muy difícil que si el dipolo se cae o la antena se corta, pueda volver un técnico rápidamente. Entonces, parte de la formación fue técnica, parte de la formación fue de gestión, y después les propusimos a las organizaciones una especie de formación a demanda, y ellos decidieron si era algún espacio de formación más vinculado a la producción de contenidos, a la gestión y sustentabilidad. Y el proyecto resultó tan bueno, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias lo hizo tan bien, que sobró dinero y pudimos incorporar una radio más. 19 radios que ya se encendieron durante 2015. Entonces, la radio aparecía como la estrategia de la organización, y algo que quería recuperar de lo que hablamos antes es que además la radio, además de dar servicios de clima, hay radios cerca del río que tienen que informar a los pescadores cuando sube el agua, los peligros de eso, o las cuestiones sanitarias, tanto humanas como animales. También la radio sirve para divertirse, para hacer humor, para el radioteatro, para enamorarse, para hacer música, y eso también convoca, no solamente una radio de servicios agropecuarios, es lo que están proponiendo las organizaciones en el territorio. A partir de esta conformación del programa Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, nosotros veníamos trabajando en encuentros. Se hicieron ya 4 encuentros en la Argentina de radios comunitarias vinculadas a la ruralidad. El primer encuentro se hizo con un eje que fue Derechos Humanos y Memoria. Se realizó en el espacio de memoria de la ex-ESMA, que fue un centro de detención clandestino por donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos. Ese primer encuentro convocó alrededor de 40 radios. Un segundo encuentro que se hizo en Goya, Corrientes, que tuvo como eje la formación, la educación popular. Un tercer encuentro que se hizo en Seclantás, convocado, o la anfitriona fue una radio comunitaria indígena de la comunidad de Aguita Calchaquí de Salta. El eje fue la comunicación con identidad. El debate fue la comunicación con identidad, porque se debatió mucho. Participaron compañeros también de Paraguay, de Bolivia y de Perú. Y el cuarto encuentro se realizó este año, y el eje fue la construcción de esta red de las radios. Las radios ya equipadas, las radios ya funcionando, y las radios frente a un nuevo panorama político muy complicado, y surgió entonces la necesidad de conformarse en esta red, una red que ya está funcionando, que presentó un proyecto de fomento, que lo ganó, que permitió algunas cuestiones como construir un sitio web, tener un foro técnico de resolución de problemáticas, un informativo que se va a hacer con contenidos son 25 radios que ya están en la red, enredadas. Si quieren vemos la web, si no lo ven ustedes después. En la red se presentan todas las radios, hay también contenidos que se van subiendo. Si después tenemos tiempo lo vemos, como para no quitar el tiempo. Esto que hablamos de las políticas públicas de apoyo, nosotros lo que logramos en un pequeño grupito de trabajo del INTA, bastante marginal, debo confesar, esto de institucionalizar las políticas públicas, por lo menos en Argentina, es muy difícil y es bastante variable.
A pesar de que tenemos mucho apoyo, tuvimos mucho apoyo del Ministerio, que ahora cambió de nombre, no se llama más de Agricultura, Ganadería y Pesca, sino de Agroindustria, que podría ser algo así como agronegocios, y que tiene su Secretaría de Agricultura Familiar sin responsable hace 4 meses, y donde hubo 400 compañeros que fueron despedidos, y que era un socio nuestro territorial muy importante. Bueno, fuimos colando esto que yo les decía. Entonces, ¿qué políticas públicas conseguimos gestionar en estos años? Y algunas se mantienen y otras todavía no. Son los proyectos de apoyo al desarrollo, que dependen del INTA directamente, que es financiamiento para realización de encuentros, combustible, cuestiones operativas. Un convenio con el Ministerio de Trabajo, que lo quiero destacar, porque el Ministerio de Trabajo tiene una política pública de formación para el empleo, sobre todo orientado a jóvenes desocupados. Y con ellos trabajamos en 2 líneas muy fuertes. La formación en el oficio de comunicador comunitario rural. Tuvimos un montón de proyectos, todavía tenemos proyectos donde los jóvenes cobran por hacer una práctica en su radio comunitaria. La participación de este joven desocupado en la radio comunitaria le permite acceder a capacitaciones y además a un ingreso mensual de alrededor de $150 por 4 horas que tiene que cumplir en el puesto de trabajo. Y también el oficio de comunicador rural en los centros de formación que tenemos en convenio con el Ministerio de Trabajo. Para nosotros fue importante que la comunicación comunitaria rural sea un eje tanto de las políticas de desarrollo del INTA como de las políticas de formación en oficios del Ministerio de Trabajo, que antes siempre estaban como transversales o como componentes un poco marginales, o al servicio de los otros componentes que son los estratégicos. Un convenio chiquitito pero interesante con el Instituto Nacional de la Música, con el que estamos haciendo una base de archivos sonoros, de archivos de la ruralidad, para que las radios tengan en sus artísticas la posibilidad de también tener esos sonidos, y de producción de contenidos con músicos locales. Y bueno, y este fondo de fomento concursable que permitió hacer un encuentro y todavía nos queda ahí un restito para hacer algo más. Otra cosa que hizo el INTA, que no está tan vinculado a las organizaciones como protagonistas del contenido del mensaje, pero que sí lo quiero rescatar, es una campaña de visibilización de la agricultura familiar. La pueden descargar entera en ese link de INTA-Gobar. La campaña se llamó Somos la Tierra, es una película, un libro y un disco del que participaron músicos de nuestro país que se dieron sus canciones, que crearon canciones para la campaña, como León Gieco, Rally Barrio Nuevo. Todo está disponible, todo se puede descargar, todo se puede distribuir y usar como gusten. Y por último, y antes de cerrar, también compartirles esta iniciativa que desde INTA y ya más institucionalmente se está generando, que es una plataforma de contenidos de ciencia y tecnología, también de desarrollo, de debates, una especie de propuesta de diálogo a partir de contenidos radiales, radiofónicos, para que tengan acceso tanto los medios de comunicación, las agencias de noticias, las radios comunitarias. Y la idea es un poco en este espacio, que también lo podemos ver un cachito. No lo podemos ver un cachito. Bueno, no sé cómo se hacía. Ahí se los digo más o menos. Los contenidos que hay son contenidos de ciencia y tecnología, con ¿querés verlo? Los contenidos de ciencia y tecnología, que hay información de clima, contenidos para chicos, más lúdicos, músicos de la ruralidad, agricultores familiares que a su vez son músicos. Este contenido de Cráneo son investigaciones que hace el INTA y le pedimos al investigador que cuente de qué se trata. Ruidos son ruidos de la ciencia. Vamos al Instituto de Investigación, pedimos que una máquina se ponga en funcionamiento y nos cuente qué está pasando. Diferentes campañas que se van a llevar a cabo. Esta que está acá ahora colgada en el sitio, que está en preparación, es con el Parque Nacional del Rey, porque trabajamos mucho en los territorios en conjunto con áreas naturales protegidas. Hay contenidos de reparación histórica sobre los compañeros de INTA detenidos desaparecidos en la dictadura y sus historias de vida. Bueno, el disco, cápsulas, son diferentes contenidos que se pueden bajar. También está la antena de los programas que el INTA tiene, los extensionistas del INTA que tienen en todo el país programas en radios comerciales, en radios comunitarias, en radios nacionales,
y el mapa de las radios rurales, esta red de radios rurales que les mostraba. ¿Hay alguna manera, una complicidad entre las radios y este espacio del INTA de poder compartir algunos lugares? Hay cosas que obviamente las radios rurales van a decir en sus emisiones que no van a poder estar en el espacio de INTA, y hay cosas que el INTA va a decir que a las radios rurales no les va a interesar en lo más mínimo. Pero ahí estamos, aprendiendo a convivir. ¿Qué me quedaba? Ya está, el último. Bueno, voy a los aprendizajes. Quizás nosotros vemos a la comunicación como les decía, como un derecho, como decía hace un rato Francesco, como una práctica social que permite también anticipar nuevos mundos, como un espacio de ensayo de la vida. Los jóvenes gestionan estos medios comunitarios y aprenden a responsabilizarse, a tener roles. En muchos casos hay jóvenes que volvieron a sus comunidades, a sus parajes, a partir de que existía la radio. Probablemente entre hoy y mañana podemos compartir más estas anécdotas y estas historias. Y simplemente para terminar, un listado de cuestiones que me aparecieron como problemas y como aprendizajes. Como problemas, que muchas personas migran, que son parte de la gestión de estos medios, migran y perdemos todo ese capital de formación y de experiencia. Otro problema serio institucional es que las 3 leyes que podrían estar vinculadas a estas radios están en riesgo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya fue modificada por decreto. No fue modificada la cuestión de lo comunitario, pero puede ser modificado. La Ley de Agricultura Familiar, que también fue un hito en nuestro país, no está reglamentada, con lo cual no está vigente, o sea, está sancionada, pero no está funcionando. Y la Ley de Bosques, que es una ley de protección de los bosques nativos, es permanentemente violada y no es tenida en cuenta. El financiamiento es una preocupación de los medios, el acceso a la publicidad oficial, que no se logró en todos estos años de vigencia de la ley. La falta de internet, de teléfono e incluso de luz no es menor. Es un porcentaje muy alto de nuestras radios que no tienen acceso ni a teléfono ni a internet, e incluso no tienen luz y funcionan con paneles solares. La legalización de las emisoras, que si bien, como decía Bruce, se avanzó mucho, un 50% de las que estamos enredadas en este proyecto no tienen su frecuencia legal. Y las políticas públicas para el sector, que están muy atadas a estados de ánimo de los gobiernos de turno, no están institucionalizadas, no puedo ser tan optimista. Y por otro lado, como problema y como aprendizaje, mejorar la coordinación entre los diferentes organismos públicos. ¿Y puedo puntear los aprendizajes? ¿Sí? ¿Sí? Un segundo. Bueno, que fue muy importante las trayectorias personales en el tema. Ayer lo hablábamos un poco. La articulación se dio mucho por vínculos personales, por experiencias anteriores. Es más fácil la articulación entre personas que entre instituciones, y en eso fue clave esta alianza con el Foro Argentino de Radios Comunitarias que le comentaba, que nos permitió hacer el proyecto, terminarlo, que esté listo, que las 19 radios estén encendidas. Que la comunicación comunitaria es un eje de trabajo aceptado por los organismos públicos, que esta red de contenidos surge como un espacio de intercambio de saberes y de problemáticas, que surge de esta misma, es una red que no surge superestructuralmente, sino que surge desde las organizaciones y de las radios ya encendidas, y bueno, y la formación en oficios y la formación en general como parte de estos procesos de gestión. Bueno, eso por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia, sobre todo por respetar los tiempos radiofónicos y sobre todo me parece muy interesante un aspecto que has mencionado, que es el aspecto también lúdico de la radio, aunque la radio puede estar en un ámbito rural. Y en este caso hay también algunas cuestiones que son prioritarias para nuestra organización, que es la preservación de las lenguas y culturas que están en estos países. Sabemos muy bien que hay lenguas que están a riesgo de desaparecer y las radios que están en zonas rurales y en un ámbito más lejano de la ciudad pueden ser también una herramienta para proteger y promover estas lenguas y culturas. Y la segunda cuestión que me parecía muy interesante, que es, a pesar que estas radios no tienen una licencia formal, el gobierno argentino se implica con proyectos concretos con estas radios. Y esto, de toda manera, es algo muy interesante y muy particular.
Dejamos la palabra a Nemo de Andrade do Amaral desde Brasil, que es asistente administrativo de la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas, la CONTAG de Brasil. Nemo, 10 minutos. Buenos días a todos y todas. Yo soy Nemo, trabajo en la Asesoría Internacional de CONTAG. Es un honor estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Es muy importante para nosotros. Es un espacio de diálogo, de intercambio y también de construcción de política. Es un honor compartir la mesa con los compañeros, especialmente con mi amigo, hermano del alma, Xavier Escobar, mi amigo Gustavo Cabrera de CNFR, ambos somos afiliados a Coprofam. Pues para hablar rápidamente de CONTAG, es una organización política de categoría nacional, pero tenemos federaciones en los 27 estados, provincias de Brasil, y estamos en 4.200 municipios de los 5.000 y algo que tiene Brasil. La comunicación en CONTAG se da en todos los espacios de discusión y formación. Es parte misma del MSTTR, que es el Movimiento Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Rurales, y tiene esa concepción amplia de intercambios de saberes populares, ¿no? Trabajamos o intentamos hacerlo, porque eso es muy difícil, a partir de estos 5 puntos estructurales, trabajar diversos contextos, también en ámbito regional, no solo provincial y municipal. La narrativa, para nosotros el sujeto está en el centro de todo, más que las políticas públicas, porque si hay algo que aprendimos en la construcción de las políticas públicas en Brasil, es que, y eso ya se ha dicho aquí, que la voluntad política es muy importante, pero sin presión social no hay construcción política. Y sin control social no hay ejecución adecuada de las políticas públicas que tenemos. El objetivo es informar, capacitar y multiplicar para la acción, y intentamos hacerlo de forma breve, con mensajes claros y muy objetivos. Para nosotros y para el movimiento, para que podamos alcanzar a las bases, también este lenguaje, y puse entre comillas, tiene que ser imperfecto, no oficial, ¿no? Un lenguaje popular, dinámico y con una expresión cultural y local muy fuerte. Ahí puse que la emoción es la palabra clave, porque todo lo que hacemos no se trata de compromiso por el trabajo que tenemos, sino, y Xavier, que hizo el curso con nosotros en nuestra escuela de formación ahora, sabe de eso, que al fin y al cabo te mezclas con la vida de la gente y haces parte de las comunidades mismo a distancia, ¿no? Los medios que utilizamos son, el principal es el diálogo, la oratoria, la televisión que tenemos, que es online también. La radio sigue siendo la más eficaz en el campo para alcanzar al que está laborando, al trabajador rural mismo. Una prensa mensual, un periódico que hacemos, las redes sociales, la asesoría de prensa, que está muy unida también a la asesoría parlamentaria. En ámbito nacional, el material gráfico, los registros fotográficos y de imágenes, que incluyen fotos, documentales, películas, en fin. Y los talleres y cursos de formación de comunicadores populares. Es importante decir que los comunicadores populares, para nosotros, son también educadores populares. Pasan por un curso de formación que es mucho más amplio, y se van formando grupos de comunicadores
esos educadores que están más vinculados con el tema de la comunicación en cada localidad, ¿no? El tema de, en 2013, bastante recién, en el 12º Congreso Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Rurales, se deliberó por la creación y ampliación de una red de comunicadores populares en todo Brasil, pero con la posibilidad de ampliarla al nivel internacional, regional, con la participación de muchos actores. Se deliberó que esa red debería de tener un personal permanente que, aunque no se encuentre físicamente, están todo el tiempo intercambiando información y saberes a través de grupos virtuales y plataformas digitales. Las nuevas alianzas para llegar a las bases, no solo las organizaciones, como algunos organismos internacionales que trabajan en localidades muy específicas, en iglesias mismas en las que participan nuestros agricultores y agricultoras. El Campo Unitario y el Frente Brasil Popular son dos movimientos amplios que se dieron para trabajar no solo el rural, sino también el urbano y añadir o cubrir diversos sectores que no sea solo el rural y de la agricultura familiar. Otros mecanismos que tenemos y los cursos de formación de los que ya hablé de la escuela de la Enfoque. Ahora, esta primera imagen es nuestra estrategia pedagógica. Se trabaja eso, ¿no?, de forma articulada con la base que sube trayendo los saberes populares a un curso nacional. Del curso nacional, que van cada uno de ellos en 3 módulos, se pasa un curso por las 5 grandes regiones, norte, sur, luego al curso provincial, estadual, a los municipios, los polos regionales y el microrregional. A través ahí la intersección son las plataformas digitales que mantienen el enlace y el contacto siempre entre ellos. El GES es el Grupo de Estudios Sindicales, que es una experiencia nuestra que dio muy cierto, porque hacer un curso nacional con todos los temas y tal, simplemente para compartir información no fue suficiente. Eso debería de tener aplicación práctica en las bases. Entonces, eso se da en los municipios, en los territorios y comunidades, y son grupos pequeños, de 5 a 10 personas. Y los logros que tuvieron fue que hoy estos GES son los que ejercen el control social sobre la ejecución de políticas públicas. Participan de consejos municipales, en fin. Pasa, por favor. Esa es otra experiencia también, que es una plataforma digital y específica para la juventud, ¿no?, que es el programa Joven Saber. Tiene por este objetivo capacitar a los jóvenes en 3 ejes específicos: formación profesional, política sindical y política pública. Los temas son desarrollo rural sostenible, educación, agroecología, organización, cooperativismo, historia del movimiento, planeamiento, género, organización y gestión, y metodologías de trabajo en comunidad. Eso dio muy cierto también, porque a partir de una plataforma digital los jóvenes pudieron incidir políticamente en la ejecución municipal de las políticas públicas, específicamente en la mejoría de políticas como el de compras públicas, el PNAE, el PAA, el programa de adquisición de alimentos, otras políticas de ATER, de asistencia técnica también, que algunos técnicos de gobierno tuvieron mucha dificultad en aplicarlas por las especificidades de los locales. Y en fin, y todo eso fue posible en realidad a partir de 2 políticas públicas en específico. La primera fue Luz para Todos,
del gobierno Lula y Dilma, que llevó energía eléctrica al campo, y la segunda, que aún está en fase de implementación, pero ya se amplió bastante, es la Internet rural para el campo. Entonces, más que eso también es una política que ayudó mucho en lo que llamamos sucesión rural, ¿no? Para que los jóvenes se queden en el campo y no se vayan de allá. Y por fin, sí, ¿no? Entonces, desafíos, sí. Pues eso, puse ahí algunos desafíos, pero tenemos varios. Una cuestión es la de la autonomía, porque muchas organizaciones, incluso dentro de Brasil mismo y de las nuestras, las secretarías de comunicación, por ejemplo, CONTAC tiene 13 secretarías, política agrícola, juventud, género, en fin, muchas, las 13, y tiene que atender a todas ellas. Entonces necesitan una secretaría específica que no sea tan dependiente de las demás secretarías y que esa secretaría esté en diálogo constante también con las secretarías, las asesorías de comunicación de los gobiernos y de otras entidades, organismos internacionales y tal, para que la comunicación sea unísona, para que hablemos de lo mismo y con las mismas intenciones. El consolidar la información más formación, que no se resuma todo a la rendición de cuentas, a decir que participamos del encuentro tal con el objetivo tal, porque no se trata de eso, aunque sea muy importante. Fuerte incidencia en la base, llegar con fuerza. El fortalecimiento de la cultura, y ahí entra visibilidad y todo eso, de lo que ya se habló aquí, de la agricultura familiar, campesina e indígena, la ampliación de alianzas con diversos actores y diversos sectores, también del urbano, nuevas alianzas, cooperación y financiamiento. El tema de financiamiento es muy complicado en Brasil, cada vez más, a pesar de la constante evolución, digamos, de las políticas públicas en Brasil, cada vez más el Estado se retira del proceso. No es el Estado quien financia la agricultura familiar, son los bancos. Y sensibilizar la sociedad en general y no disociar el rural del urbano, que no son, a pesar de las especificidades, no son realidades distintas, son complementarias más bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nemo. Me parece muy interesante este aspecto de utilizar todas las medidas, todas las herramientas, televisión, internet, radio, de una manera integrada, y sobre todo el acento muy importante sobre la formación, que me parece central. Dejamos la palabra a Gustavo Cabrera, representante de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur, COPROFAM. Gustavo, te dejo la palabra. ¿Desde dónde vamos a comunicar lo que queremos comunicar? Porque para nosotros es tan importante el mensaje como la trayectoria del mensaje. Muchas veces vemos mensajes que son políticamente correctos, pero cuando rascamos en la trayectoria del mensaje y llegamos al emisor del mensaje y vemos las prácticas del emisor del mensaje, la coherencia entre el mensaje y las prácticas del emisor del mensaje hace que el mensaje pierda validez. Entonces, simplemente, a mí me toca estar acá por la COPROFAM. El mensaje que tengo es una mezcla de mi trayectoria personal con la de una trayectoria institucional. Yo soy ingeniero agrónomo con estudio de posgrado en desarrollo rural. Me considero extensionista y represento hoy a la COPROFAM. Junto con Nemo integramos la COPROFAM, pero yo participo de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que es una organización de Uruguay, y en esa organización mi rol en el organigrama es el eslabón que une la parte política con la parte técnica. Desde ahí y desde esa trayectoria, yo llevo 23 años trabajando en producción familiar, los primeros 5 años como estudiante, desde el gremio de estudiantes, conociendo la realidad latinoamericana. Ecuador y Colombia son los 2 países que no he podido conocer, es la primera vez que estoy en Ecuador,
Vine con muchas ganas de conocer las organizaciones campesinas de Ecuador, que no sé si están presentes en esta actividad. Y ahí tuve oportunidad de formarme en principio con la vía campesina como estudiante. Hoy me toca trabajar desde la COPROFAM. Y me considero extensionista. Nosotros cuando éramos estudiantes teníamos como camisetas como la de los cuadros de fútbol. Yo tenía la camiseta que creía o me consideraba o quería ser desde el enfoque crítico freiriano. Cuando venía un difusionista le dábamos palo. Cuando venía un sistémico de Wageningen le dábamos palo. La práctica en estos 17 años de trabajo en Comisión Nacional me lleva a pensar que lo que tenemos que hacer es resignificar la palabra extensión. Teniendo ese gran paraguas del paradigma crítico, pero en la práctica la realidad nos muestra que instrumentalmente tenemos que utilizar tanto herramientas difusionistas como abordajes sistémicos para poder operar sobre la realidad. El enfoque crítico es muy bueno para el diagnóstico, pero a la hora de operar, manteniendo pautas metodológicas y pautas éticas del enfoque crítico, a la hora de operar nos tenemos que apoyar muchas veces en herramientas difusionistas y sistémicas para poder concretar algunas cuestiones. Segunda lámina. Otra parte desde donde venimos es desde la COPROFAM, y por lo menos que sepan los que no saben qué es la COPROFAM. Es una organización que se genera en el año 94, cuando varias de las organizaciones de productores familiares veían en principio como amenaza el Mercosur, por lo que implicaba la apertura de fronteras, el ingreso de productos de otros países vecinos. Y esa amenaza se fue transmutando, por decir de una forma, en una oportunidad, porque ese miedo que llevó a unirse, llevó a las organizaciones a transformar en capacidad de propuestas, tratando de generar políticas públicas diferenciadas. La COPROFAM destaca el rol de la agricultura familiar en la generación de alimentos, la sustentabilidad de la agricultura y la preservación de los recursos naturales, y es una organización que hoy nuclea 12 organizaciones nacionales o regionales, 125 organizaciones de segundo grado presentes en los países miembros del Mercosur y del Mercosur ampliado, más de 5.000 organizaciones de base y alrededor de 30 millones de afiliados. La siguiente. Es a partir de la COPROFAM, y acá está la impronta particular que tiene la REAF, a diferencia de otras reuniones especializadas del Mercosur, como la reunión especializada de cooperativismo, la REG, la REM, es a partir de la COPROFAM que se genera la REAF. Con la Carta de Montevideo del año 2003, que es tomada esa iniciativa por el gobierno de Brasil en el 2004. Para que tengan una idea, a mí me tocó participar de la primera y segunda REAF en Foz de Iguazú. En el año que nosotros participamos de la primera y segunda, el gobierno uruguayo no fue, porque consideraba que la realidad rural era una sola, que no tenía por qué haber políticas diferenciadas, y en el caso de Uruguay solo fuimos las organizaciones sociales. Y con permiso de la presidencia pro tempore de Brasil, fuimos las organizaciones sociales las primeras que empezamos a participar en las discusiones de políticas públicas de bloque. A partir del 2005, con cambio de gobierno, el gobierno uruguayo se integra, y desde el 2005 a la fecha, con muchos roces, con muchas fricciones, pero acomodando sobre lo acumulado y los aprendizajes, hoy nos lleva a que estamos trabajando juntos, sociedad civil y gobierno, en la generación de políticas públicas, no solo de bloque, sino también políticas nacionales. A veces se lograba generar de lo nacional, se lograba de lo bloque. En una lógica de participación y comunicación presencial, directa, de los actores realmente involucrados. La REAF tiene secciones nacionales y secretaría técnica, esa es la estructura, y hoy está trabajando sobre 5 ejes temáticos, que es el grupo temático de reforma agraria y acceso a la tierra, que por lo general se le tiende a sacar la parte de reforma agraria, pero el grupo se llama Reforma Agraria y Acceso a la Tierra, grupo de facilitación de comercio, grupo de gestión de riesgo y cambio climático, grupo temático de género y grupo temático de juventud. La siguiente. Ahora vamos a la comunicación. Las organizaciones que nos venimos vinculando en la COPROFAM y las organizaciones que a partir de la REAF se integran a la REAF
y con las que venimos teniendo un vínculo y un diálogo de trabajo del 2004 a la fecha, consideramos que la comunicación, primero que nada, acá hay expertos de comunicación, yo no les voy a enseñar, pero por lo menos decirles qué es lo que nosotros entendemos. La comunicación como proceso bidireccional. Comunicación o extensión, para nosotros el libro de Pablo Freire, Comunicación o extensión, trabajamos con las organizaciones en una lógica de agente de cambio, nos marcó mucho, y creemos que ese libro y esa línea de trabajo tiene que estar muy presente en las organizaciones. Para nosotros, para el equipo técnico nuestro, por lo menos, es poco menos que una Biblia. Pero diferenciar entre la comunicación directa y la mediática. La mediática nunca puede sustituir a la comunicación directa. Y para nosotros, la principal comunicación es la comunicación directa. La comunicación mediática tiene que ser algo instrumental y ajustado a las diferentes realidades. Un país como Uruguay, que tiene más del 90% de cobertura de Internet, con gurises en el medio rural que hoy te manejan Internet con este celular, no es lo mismo que un país que tiene 20-30% de cobertura. Bueno, ahí las herramientas mediáticas las tendremos que ajustar según cada realidad. Otro tema, la comunicación no es neutra. La comunicación tiene un contenido y una función política. No existe la comunicación neutra. Y ahí es la importancia de tener claro quién se hace cargo de la comunicación. Porque el que se hace cargo de la comunicación la va a dotar de contenido y de funcionalidad política. Y eso las organizaciones de productores lo tenemos que tener bien presente. Los gobiernos comunican, las ONG comunican, la prensa comunica, en realidad comunicamos todos. Pero solo las propias organizaciones campesinas pueden comunicar sus intereses, sus propuestas, sus demandas y logros, y no es algo que debamos tercerizar. Debemos generar alianzas con terceros, pero hay una comunicación que indefectiblemente debe partir de las propias organizaciones campesinas. Y el rol de las organizaciones campesinas en mediar información y en ser un agente de comunicación es clave. La próxima. Nosotros como Comisión Nacional, para poner un caso bien concreto, como organización uruguaya, priorizamos la comunicación directa. Básicamente trabajamos con ámbitos de participación, ya sean los orgánicos institucionales, comisiones, encuentros, intercambios, talleres de dirigentes, talleres de socios de organizaciones de base, sistemas de extensión con enfoque crítico y abordaje sistémico, un poco lo que les comentaba hoy. Y es fundamental el rol de los dirigentes en el territorio en la comunicación desde la información que accede la organización a las bases y en la comunicación de las demandas y necesidades e interpretación de esa comunicación de las bases hacia la organización para que la organización sea un interlocutor tanto con los gobiernos como con las agencias internacionales. Pero también nos apoyamos en la comunicación mediática. Página web, tenemos un boletín electrónico que lo toman mucho las organizaciones de base en el territorio, pero también la prensa del interior. Yo no sé en los países de ustedes, pero la prensa nacional nuestra a la ruralidad no le da corte. Hay una imagen de la ruralidad en las ciudades que es la de las grandes ferias, de las grandes exposiciones, de los ruralistas, pero la realidad de la producción familiar, la prensa nacional no le da corte. Para nosotros un aliado estratégico ha sido la prensa del territorio, la prensa local, donde muchas veces no acceden a contenido y que una organización campesina les dé un contenido ya elaborado, lo toman y lo difunden muchísimo. La única prensa nacional que nosotros accedemos es a la prensa nacional especializada rural, que esa sí nos toma, pero no salimos en los grandes informativos. En los grandes informativos sale la Asociación Rural, los grandes terratenientes. Nosotros además nos apoyamos en comunicados y semanalmente en la reunión de dirigentes que tenemos semanalmente convocamos a ronda de prensa donde, como les decía, solo viene la prensa nacional especializada. También es comunicación las cartillas de formación, las consultas a las bases, que las hacemos tanto por mail, WhatsApp, mensaje de texto. Hace muchos años un funcionario del ICA, que yo le comentaba, me decía, que no me vengas con las TICs, que los gurises nuestros no tienen ni computadora, ni luz, ni nada, y vos me venís con las TICs.
Y allá por el año 99 me dijo, les va a llegar primero internet por el teléfono que por la computadora. Ese día me fui recaliente de pica, 15 años después le di razón. Y otros ejemplos como entidades de base. El proyecto Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería le financió equipamientos de radios comunitarias a muchas de nuestras entidades de base. Y hay un proyecto, ustedes sabrán que Uruguay tiene un proyecto que se llama Plan Ceibal, donde se le entrega a cada niño una computadora en las escuelas. Esa computadora tiene, en la medida que haya red, tiene conexión con la red, y también a los liceales. Una organización nuestra de base implementó un proyecto piloto, que es la Sociedad de Fomento Rural de Tala, donde la organización de base captaba la señal de internet, generaba antenas donde repicaba hacia su área de cobertura la señal de internet para que los padres con las computadoras de sus niños pudieran acceder a información que se le enviaba desde la organización. Ese proyecto fue fabuloso. No se pudo sostener en el tiempo por falta de financiamiento. Pero ese tipo de ideas innovadoras surgieron desde las bases. Surgió de una organización que está en el noreste de Canelones, productores realmente genuinos de los productores, aprovechando una política pública como fue el Plan Ceibal. Y la última, y creo que me estoy pasando 4 minutos nomás. La reflexión final. Para nosotros es fundamental fortalecer las áreas de comunicación de las propias organizaciones campesinas, que no implica que las ONGs no comuniquen o que los organismos internacionales no tengan foros de intercambio de comunicación. Pero si queremos llegar el rol de la organización campesina en la comunicación es clave, y fortalecer las áreas de comunicación de las propias organizaciones campesinas es un elemento para nosotros clave. Pensar la comunicación como proceso dialéctico. Está bien, hay baterías de herramientas, de proyectos, pero que no sea una cosa de que solo vos te enteres de qué proyectos está largando el gobierno. Tiene que ser un proceso dialéctico de extensión rural donde la comunicación mediática cumpla un rol instrumental en un proceso de cambio y de construcción de una sociedad más justa y solidaria. Ese tiene que ser el fin último, no producir más kilos, no intensificar más. Con el tema que hay que producir más y seguimos sin discutir cómo se está distribuyendo la riqueza de lo que se produce. Hay que producir más, hay que ser sostenible, bárbaro, pero tenemos que pensar también en la distribución del poder y de la riqueza. A nivel supranacional, la comunicación de experiencia de generación de políticas de desarrollo como la REAF es importantísimo, pero no es extrapolable por sí sola. La REAF surgió desde la COPROFAM y desde los gobiernos del Mercosur, pero no necesariamente ese paquete le puede servir a otra región de América o del mundo. Ahora, si tomamos eso como ejemplo y se trabaja en un ajuste participativo en otras zonas del mundo, con el mensaje de comunicar de que sí es posible que las organizaciones generen políticas públicas con los gobiernos, sí es posible que existan políticas públicas diferenciadas y sí es posible un desarrollo rural con familias viviendo y produciendo en el campo. Hay zonas que les parece que eso es imposible. Saber que en una región del mundo eso fue posible puede ser muy motivador para que surjan iniciativas genuinas desde otros lados. Y lo otro, es preciso trabajar sobre la base de acumulación de experiencias. Los tiempos de los gobiernos son cíclicos. Ya lo estamos viendo en América Latina. Los únicos que trascienden los tiempos políticos de gobierno son las organizaciones campesinas. La organización donde yo trabajo tiene 101 años de vida. Pasó por dictaduras, gobiernos vallistas, blancos, colorados, frente amplistas, pero tiene un acumulado histórico que ningún gobierno lo tiene. Entonces, apostar a la continuidad de los procesos por medio de las organizaciones y que por medio de las organizaciones no se desacumule lo que se logró acumular en periodos de coyuntura favorable es otro elemento que para nosotros es clave. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.
Dejamos la palabra entonces a nuestro último panelista por esta mañana, Xavier Escobar, responsable de comunicación para el desarrollo territorial, seguridad y soberanía alimentaria, resiliencia y investigación, siempre de la red red COMPAF. Sí. Buenos días a todas, todos. Voy a ser Ibiden de Gustavo y plantearles básicamente el bienvenidos y bienvenidas a todas. Este congreso fue un esfuerzo que buscaba este encuentro, un diálogo entre academia, un diálogo entre instituciones públicas del Estado, las organizaciones sociales y las organizaciones regionales en temas de comunicación. Agradecer mucho la presencia de todos, agradecer mucho el compromiso y la voluntad de Francisco, de Paco, desde el principio, y agradecer la presencia de absolutamente todas las personas que están aquí, especialmente de los compañeros internacionales. Comentarles que este foro, la idea de organizar este congreso, este foro, nació en las orillas de un lago hermoso en Paraguay, junto a Javier Bernengo y Mario Acunzo, y se concretó en Brasilia en el encuentro que tuvimos junto a Mario Acunzo, a través de Marcia, mandarle un fraterno abrazo a Mario. Para ir ya directamente al tema que nos compete, yo he traído un ejemplo, acá que está un poco dañada la presentación ahí, un ejemplo que quiero empezar con estas dos imágenes. Estas fotografías son de dos grupos culturales de la Mancomunidad del Chocó Andino, compañeros que están presentes en este espacio, a los que quiero agradecer también, y traje estas imágenes de primero porque es fundamental para nosotros en el proceso dialéctico de la comunicación el tema de la cultura y el tema del territorio. Y además de fondo puse estos maíces de muchos colores que representan esta América Latina, y esta red a la que tengo el honor de coordinar, la Red Latinoamericana y Caribeña de Comunicación para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Las organizaciones sociales tendemos a estos nombres súper largos, pero en corto, el COMPAFASI viene básicamente de comunicación, pero además de compañero, de compadre, como en los territorios muchas veces en América nos tratamos. Entonces traje esta imagen por el tema de la biodiversidad y de la diversidad que tiene la agricultura familiar campesina. Hablamos aquí en Ecuador de las agriculturas familiares, porque el aja shuar de los compañeros shuar es distinto a la chacra de los compañeros del Chimborazo y es muy diferente a los huertos en Uruguay o la agricultura de Brasil. ¿Podemos avanzar? Como decía Nemo, en el centro para nosotros está esto, las personas. La presentación que voy a hacer es sobre el proceso dialógico de la mancomunidad y el bosque modelo del Chocó Andino. Es un tema específico de aquí de Ecuador que me permite abordar algunos temas relacionando la agricultura familiar campesina, la comunicación para el desarrollo y temas de cambio climático. Voy a presentar el territorio de forma muy breve. Este territorio es el conjunto, el esfuerzo de 6 gobiernos parroquiales de aquí del noroccidente de Pichincha, son gobiernos rurales del noroccidente de Pichincha, conformados por Calacalí, Nono, Nanegalito, Gualea, Nanegal y Pacto. Una de las particulares es que está muy cerca de aquí de Quito, a hora y media, a 2 horas, uno puede estar ya en este territorio que tiene una particularidad. Va desde los 4.700 metros sobre el nivel del mar hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, generando, ¿le puedes dar un clic por favor? Muchas gracias. Generando 11 pisos ecológicos, desde pajonales de alta montaña hasta bosques lluviosos piemontanos, con 65.000 hectáreas de bosques, en donde existen más de 50 especies de mamíferos,
en donde existen 6 de las cuales se encuentran en la lista roja, 526 especies de aves, de las cuales 12 están en amenaza y 24 son endémicas. Este territorio tiene 18.112 habitantes de acuerdo al censo del año 2010, seguramente ya somos más, y tiene una extensión de 124.296 hectáreas. Una de las cosas muy importantes es que es parte de 2 hotspots. El uno es el Tumbes Choco y el otro es el Andes Tropical. De esos temas probablemente puedan profundizar mucho más ampliamente mis compañeros biólogos, Cintia Arcos, que es el coordinador del Bosque Modelo presente aquí, y también Anita Vaca, bióloga que también trabaja los temas. Y para dar un breve acercamiento al tema, es para nosotros importante plantear que en estas 65.000, de estas 124.000 hectáreas, 65.000 son hectáreas de bosques con un 60% del territorio orientado a la conservación. En este sitio hay más de 320 sitios arqueológicos, lo que hacen que tengamos un patrimonio natural y cultural tangible e intangible supremamente importante de un pueblo conocido como los Yumbos, que es preincásico. Tenemos 20 reservas privadas, tenemos 3 áreas de conservación y uso sustentable del suelo y se están creando 2. En esto voy a hacer una pequeña pausa porque es bien importante la definición que se plantea a partir de estas ACUS. Ya no se hace conservación del territorio simple y sencillamente por cuidar el territorio, el medio ambiente. Se hace conservación a través del uso sustentable de este territorio porque se entiende que el campesino que no tiene cómo alimentar a su familia va a tener que encontrar mecanismos para sustentar la mesa de su casa y probablemente o lamentablemente o infelizmente muchos de estos mecanismos van a ser depredatorios para con la naturaleza. Las actividades principales del territorio son la agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo. ¿Puedes avanzar? Gracias. Además decirles que la Mancomunidad del Chocó Andino es el primer bosque modelo del Ecuador. Plantear la categoría, este bosque modelo es una plataforma de gobernanza y de diálogo donde la población discute, mentaliza, desea, sueña, planifica y construye su desarrollo de forma equilibrada en armonía con los recursos que le rodean, donde el bosque es un ecosistema importante cuyo manejo sostenible y conservación está en estrecha relación con los seres humanos que lo habitan y que lo aprovechan de manera responsable para que no se agoten los recursos naturales ni se ponga en peligro la supervivencia del planeta. Aquí hago colación a algo que hemos venido discutiendo a nivel regional. El rol de la agricultura familiar campesina de la mano con la soberanía alimentaria y con la alimentación está súper claro. Pero además prácticas como la agroecología son un eje fundamental de la lucha contra el cambio climático que nos afecta a todo el planeta. Entonces este tipo de categorías en donde el fundamento de la comunicación para el desarrollo y el fundamento de estos procesos es el diálogo y es la participación activa de la población, para nosotros es súper importante y por eso hemos traído este ejemplo a este foro. En el caso de la Mancomunidad del Chocó Andino, buscamos crear medios y mecanismos de comunicación en estrecha relación con los temas socioambientales, desde una visión integrada del territorio, de sus habitantes, de las potencialidades, los desafíos y amenazas. Y ahí decir que compartimos la visión de la comunicación versus la extensión que planteaba Paulo Freire, pero de la mano también de un marco teórico sistémico que nos permite tener una visibilización de los procesos articulados y en estas dinámicas que son mucho más que los procesos inmediatistas. Ir de forma muy breve a el objetivo de la mancomunidad y el bosque modelo es
o el desafío es generar un modelo de desarrollo que considere las particularidades del territorio y a la par el fortalecimiento de las capacidades locales hacia la construcción colectiva del summa causa. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Para nosotros ese summa causa no es o va más allá del buen vivir. Para nosotros el summa causa tiene que ver con ese vivir en plenitud, con ese diálogo participativo, con la construcción participativa desde las bases, pero además de ese desarrollo que muchas veces no se discute. ¿Qué deseamos para nuestro territorio? ¿Qué tipo de desarrollo deseamos en nuestro territorio? ¿Cuáles son los acercamientos? ¿Cuáles son las miradas? ¿Con quiénes vamos a hacer este tipo de desarrollo? ¿Y en qué tiempos? Entonces, en este concepto que está en la Constitución del Ecuador, pero además que la compartimos con pueblos hermanos como Bolivia y con otros pueblos, en donde la relación entre el ser humano y la naturaleza no es una relación separada, sino es una relación de interdependencia, en donde el antropocentrismo, que ha generado un sinnúmero de desconexiones, se elimina al entendernos como parte de esa naturaleza, como una fibra más de esa naturaleza. Y en ese sentido, decirles que la mancomunidad es un territorio de gente digna, solidaria, que encuentra en la unión la fuerza que se requiere para vivir en plenitud y en armonía con la naturaleza. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen que es muy representativa en el logo. Muchos de ustedes ya tienen en sus escritorios este boletín, el 1 o el 2. Ustedes verán que en la parte superior tienen un logo en el que en el centro está la familia, esa familia campesina, esa familia que produce en ese entorno particular de la vida campesina. Entonces, por eso aquí en Ecuador la agricultura familiar no pasó sin la acepción de campesina, comunitaria e indígena. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy, muy importante el sujeto histórico, el campesino como tal. Y a la vez, ese picaflor, bellaflor, o quinde, como le conocemos, que para los pueblos princásicos y para los pueblos andinos es el comunicador, y que en el centro tiene esa espiral que para los pueblos andinos representa tiempo y espacio. Entonces ese comunicador mira hacia esa que es nuestro centro, ¿no? Y aquí en la base hemos puesto la fotografía de muchos de los líderes, de las mujeres, de los jóvenes que participan de este proceso, porque este proceso de comunicación no solamente es a través de los artefactos, es un proceso que necesita sentimiento, emoción, es un proceso vital. Entonces hemos traído un pequeño ejemplo de las miles de personas que viven en el territorio de forma representativa. Para avanzar muy rápidamente, no todavía por favor, voy a plantear las 4 líneas de trabajo fundamentales. La una es el gobierno participativo, la planificación y sostenibilidad financiera. Y yo hago una pregunta: ¿sin comunicación es posible hacer gobierno participativo? ¿Se va a poder generar procesos de sostenibilidad, de planificación, de presupuestos participativos, asamblearios, sin comunicación? Y nosotros en Paraguay, nosotros discutíamos, ¿se puede hacer extensión sin comunicación? Porque se puede hacer comunicación sin extensión. Entonces, en este sentido, nosotros planteamos que un tema de gobernanza tiene como eje central el tema de la comunicación y el tema de la comunicación para el desarrollo, pero desde otra mirada, desde una mirada crítica y desde una mirada en el que se dialogue entre esos conocimientos y entre esos saberes tan importantes que tiene tanto la academia, aquí representado, pero también esos pueblos y nacionalidades. En el caso del manejo sostenible de la tierra, conservación y restauración de los ecosistemas y producción sostenible, para nosotros es fundamental el relevar las buenas prácticas del territorio, y se lo hace a través de la comunicación. De hecho, acabamos hace poco de tener un concurso que fue el primer concurso de buenas prácticas de la Mancomunidad del Chocó Andino, en el que se va a sistematizar unas 16 experiencias muy, muy ricas, tanto de producción agropecuaria como de temas de restauración y conservación del suelo.
Y se lo hace a través de la comunicación y de la sistematización que aquí se planteaba como uno de los retos a abordar. En el caso de la generación y gestión de la información, nosotros, o las personas que trabajaron los objetivos desde el inicio, lo plantearon porque se encuentra que muchas veces al territorio llegan investigadores y se genera una serie de investigaciones y se generan lindísimos estudios que por lo general van a dar afuera del territorio. Y esta generación de información muy importante para el territorio, que no es capitalizada dentro, lamentablemente nos deja sin este insumo importantísimo para la comunicación. Entonces se ha planteado como generación y gestión de la información, y ahí tenemos un proyecto clarísimo que es clave, que es la generación de una plataforma que ahora está en proyecto, que está en papel, que ya está discutido, que está planteado, pero que se está buscando la mejor manera para, con toda la información, con la información riquísima que se tiene de este territorio mega diverso, biodiverso, tanto en producción agropecuaria como en cultura y como en otros procesos, tenga un espacio para generar investigación y para generar ese diálogo tanto al interior como al exterior, y que nos pueda permitir generar esta planificación del territorio de acuerdo a lo que desea la población de este territorio. El fortalecimiento de capacidades locales y comunicación socioambiental para nosotros es clave. De hecho, yo me articulé al territorio a través de un proceso de capacitación en radio comunitaria, y ese proceso ha sido no solamente de hacer radio parlante desde la comunicación para el desarrollo, sino también a través de alianzas y tejidos. De hecho, visitamos Ciespal, visitamos la casa de Ciespal y la radio de aquí, y agradecemos a nuestro compañero que brindó una visión súper amplia de los procesos y las TICs relacionados a la radio, a la nueva radio. Y también visitamos a LER, que nos dio la posibilidad de ver esta visión más regional, porque obviamente nosotros trabajamos desde lo local, pero con esta visión regional e inclusive mundial. ¿Podemos avanzar? Otro, por favor. Para nosotros esto es la comunicación, esta mancomunidad de esfuerzos, de alianzas de varios actores sociales que van haciendo de la comunicación una de las bases para la democracia participativa, para la inclusión, para el cuidado ambiental, para los procesos culturales, y entendiendo todos estos actores que están representados en el nombre de cada una de sus parroquias. ¿Podemos avanzarlo? Y para ir concluyendo, el repensar el desarrollo del noroccidente de Quito, de estas 6 parroquias de la Mancomunidad del Chocó Andino, pensar en un territorio productivo, un territorio sustentable, en un territorio biodiverso, tiene como sustento el entender que este territorio estuvo poblado por una cultura que cuidaba de su territorio, que es la cultura yumbo. Entonces, en estos símbolos que hemos puesto acá, es esa comunicación también simbólica, también ese mirar histórico, ese mirar tan importante para los procesos. Y hemos puesto acá una imagen de un brazo que muestra el bosque modelo y los ríos de la mancomunidad como nuestras venas. La defensa de este territorio para nosotros no es una cuestión simplemente de discurso, para nosotros es una cuestión vital, es una cuestión que está en las venas. Y esa defensa se lo hace a través de mecanismos como los boletines que ustedes tienen, que permiten mostrar este territorio al exterior, pero también al interior, pero también a través de capacitar a nuestros jóvenes en radio comunitaria, en radio parlante, en periodismo comunitario, en sistematización audiovisual participativa, pero sobre todo capacitar en el amor a ese territorio, porque uno de los problemas que tenemos, al igual que en toda la región, es que la agricultura familiar está perdiendo a los jóvenes, porque por los procesos que se están dando, la migración y demás, y la feminización de la agricultura familiar, los jóvenes no están cada vez, o están cada vez menos. Entonces, este proceso también es un proceso muy sensible a través del amor al territorio. Y para finalizar,
quería presentarles, pues, hay un video ahí, un pequeño video, ese que dice mi hogar, es muy, muy pequeñito para no pasarme más. Ríos, gente, cielo y aves, estoy en mi hogar. Trabajo, conciencia y salud, el bosque nos llama. Bye. Cuando me levanto desayuno tempranito, jugos tropicales y un bolo con huevo frito. Cuando me levanto desayuno tempranito, jugos tropicales y un bolo frito. Cuando me levanto desayuno tempranito, jugos tropicales y un bolo con huevo frito. Otra vez. Cuando me levanto desayuno tempranito, jugos tropicales y un bolo con huevo frito. Sí. ¿En dónde? En mi hogar. ¿En dónde? En mi hogar. ¿Estás seguro? ¿Dónde? En mi hogar. Vamos a hacer un U. ¿En dónde? En mi hogar. Para finalizar, solamente queríamos, desde estas comunidades rurales del Ecuador, solidarizarnos con el proceso de paz desde la agricultura familiar de los hermanos de Colombia, pero también queremos solidarizarnos con los compañeros que están viviendo en este momento momentos muy, muy difíciles en Brasil. Para ese movimiento campesino que está sufriendo un grave retroceso en sus derechos, queremos solidarizarnos diciéndoles, nos hacemos parte. Una América Latina, desde lo local, desde lo territorial, tiene que tener esta visión regional. Decirles muchas gracias, obrigado, Yupaychani.